Pasan las semanas y los meses y seguimos sin saber cómo ocurrió exactamente la detención aquel 25 de julio pasado de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero y el embajador Ken Salazar volvieron a contradecirse y manifestar sus diferencias sobre este tema. Y mientras el fiscal dice que no ha recibido información de Estados Unidos, el embajador asegura que sí ha informado y se pregunta por qué no se alegra el gobierno mexicano de que se haya capturado al Mayo. La Fiscalía General de la República insiste, ni el gobierno de Estados Unidos ni su embajador han dado respuesta a las solicitudes de información que se presentaron sobre el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. En un comunicado, el fiscal Gertz Manero señaló que desde hace 10 semanas se solicitó a las autoridades norteamericanas información a través de distintas vías como la Interpol y la Asistencia Jurídica Internacional respecto a la documentación vinculada con el arribo de la aeronave Beechcraft 200 con matrícula clonada en el que iban a bordo 3 personas, el piloto no identificado, así como El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Además, señaló que durante la conferencia de este martes, la representación diplomática de Estados Unidos tampoco dio respuesta a estos requerimientos específicos de carácter procesal. Este 29 de octubre, cuando el embajador Ken Salazar y el fiscal Gertz Manero intercambiaron declaraciones sobre la puesta en custodia de los líderes del cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán. Lo único que tiene claro la Fiscalía es que el 25 de julio Guzmán López citó a Ismael Zambada a una reunión en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán. Ahí lo secuestraron y lo llevaron contra su voluntad en un avión privado a Estados Unidos para entregarlo a la justicia de ese país. En su reaparición pública, el fiscal Gertz Manero denunció la falta de apoyo de Estados Unidos. El delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. La Fiscalía reprocha que ante el silencio de las autoridades estadounidenses hay vacíos en la investigación del caso. La entrada de cualquier avión y de cualquier persona están reglamentadas de acuerdo con la ley norteamericana. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Eso es lo que les estamos pidiendo. Más tarde, el embajador de Estados Unidos le corrigió la plana a la Fiscalía General de la República y con las cartas en la mano aclaró que Estados Unidos sí ha informado en tiempo y forma sobre las detenciones. Según Ken Salazar, el 27 de julio enviaron una primera carta donde relataron lo que pasó el 25 de julio. El 2 de agosto continuó la comunicación y la Fiscalía de Estados Unidos se comunicó con Gertz Manero, a quien le agradeció por recibir a un secretario del FBI, quien explicó a las autoridades lo que sabían del caso. Investigaciones tienen que seguir y van siguiendo, pero ahí estamos en esta comunicación con el gobierno de México. No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El embajador cuestionó que no se celebre la detención de los líderes criminales. Me sorpresa tanto que no se puede decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado, así como nos resultamos por los últimos 3 años. Es lo que les puedo decir, no lo puedo decir más francamente. La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum le contestó al embajador. Hay una frase que dice: el fin no justifica los medios. Es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo. No es la detención per se, sino cómo se hizo.
Tal parece que los detalles de lo ocurrido aquel 25 de julio y tiempo antes durante su planeación seguirán siendo un misterio. Bueno, yo creo que tiene razón en un punto el embajador Ken Salazar. ¿Por qué no se alegra el gobierno mexicano de que el Mayo esté detenido y el Chapito esté detenido, los dos Chapitos estén detenidos? Eso debería ser un punto central. Dice la presidenta que el fin no justifica los medios. Por supuesto, el fin no justifica los medios, pero también dice por qué no informan. Y yo no sé por qué no informan, me imagino por qué no informan, pero creo que hay una responsabilidad de nuestras autoridades desde aquel 25 de julio de investigar y saber lo que sucedió. Sí, para volar y para entrar a Estados Unidos hay que llenar una serie de requisitos. Y para volar dentro del territorio mexicano, no. Para salir de un aeropuerto mexicano no hay que llenar esos requisitos. ¿Por qué no lo sabemos nosotros? ¿Por qué tenemos que depender de lo que nos informe Estados Unidos? Ese es el punto central de lo que tenemos. A ver, ¿qué se sabe del caso del Mayo Zambada después de más de 3 meses? Que sí hubo una reunión ahí donde asesinaron aparentemente a Héctor Melesio Cuen, y donde supuestamente dicen que iba a ir incluso el gobernador, que ahí no estuvo, y dicen que hubo un secuestro. Está bien, ¿cómo se está probado eso, además de lo que dice en una carta del Mayo Zambada? ¿Quién realizó el secuestro? Si hubo un acuerdo, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Con quién? ¿Quién participó? ¿Cómo participaron los hijos del Chapo? ¿Qué participación hubo del propio Chapo Guzmán? Hay una versión que gira ahí en Sinaloa que dice que el Chapo Guzmán fue el que le recomendó a sus hijos, a Jesús particularmente, que entregaran al Mayo Zambada y se entregaran ellos para aliviar la condena tanto de esos hijos como de Ovidio Guzmán, que ya estaba en Estados Unidos, que es una recomendación parecida a la que hizo el Chapo a su esposa, Emma Coronel. Me parece muy bien que haya mucho interés en el piloto, en la matrícula del avión, pero insisto, esos mismos requisitos que hay para entrar a Estados Unidos son los requisitos que habría que tener para volar en México. Eso es lo que a mí me asombra, que no tengamos una investigación a fondo independiente de nuestra parte, en nuestro territorio, porque si fue un secuestro y aquí se cometió el secuestro, tendríamos que tener esa información. ¿Hubo participación de Estados Unidos? Ken Salazar asegura taxativamente que no. Las versiones que hay en la propia prensa estadounidense, de fuentes estadounidenses, dicen que fue una operación, de alguna forma una operación de inteligencia, quizás negociando con los hijos del Chapo desde tiempo atrás y que la encabezaron desde el Homeland Security. ¿Se develará todo esto? Probablemente en los juicios, pero quién sabe. Hay que ver si va a haber juicio de los Chapitos, de Jesús y de Ovidio, porque quizás llegan a un acuerdo. Hay que ver qué es lo que sucede con el Mayo Zambada. Por lo pronto eso comenzará mínimamente, como mínimo, a mediados de enero. Entonces hay mucho tiempo para la investigación, pero insisto en un punto, tenemos que tener nosotros como país nuestra investigación sin depender de lo que nos diga o nos deje de decir los Estados Unidos. Bueno, y al mismo tiempo se informó que Genaro García Luna apeló el día de hoy a la sentencia que se le dictó en la Corte de Nueva York. A 14 días de la sentencia de 460 meses de prisión para Genaro García Luna, se dio a conocer que su defensa, encabezada por César de Castro, presentó la apelación tanto para la condena como para el veredicto. García Luna fue declarado culpable de 5 delitos, 4 de ellos por tráfico de drogas y 1 por haber mentido en su declaración al solicitar la ciudadanía estadounidense en 2018. Además de la sentencia de 38 años de cárcel, el juez Kogan le impuso una multa de $2 millones por uno de los cargos y por los otros 5 años de libertad supervisada.
Con la moción fechada el 18 de octubre, García Luna busca evitar pasar 38 años y 8 meses de prisión, luego de que en su juicio realizado en febrero del 2023, él aseguró que nunca hizo tratos con el crimen organizado. Sin embargo, el pasado 16 de octubre, durante la audiencia para su sentencia, el juez Brian Cogan dirigió unas palabras al exsecretario de Seguridad Pública, a quien le dijo que llevaba una doble vida y que por ello pensaba que respetaba la ley, pero se trataba de una neblina como la que dijo tenía el Chapo Guzmán, y que si bien no fue narcotraficante, sí un facilitador, y que por ello era importante dar un mensaje o escarmiento a los servidores públicos. Sin embargo, el juez Cogan no sentenció a cadena perpetua a García Luna, indicando que le daba una luz al final del túnel por considerar sus acciones en prisión, donde se dedica a dar clases a los presos. Por lo pronto, García Luna permanece en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, la misma cárcel donde también se encuentra Ismael El Mayo Zambada. El exfuncionario está a la espera de saber en qué cárcel seguirá su condena, de la cual ya cumplió 5 años en la Correccional de Brooklyn. Bueno, y la Fiscalía de Guanajuato informó sobre la detención de Francisco Javier y José de Jesús N. por su presunta participación en las explosiones de Acámbaro, estos coches bomba, recordará usted, de Acámbaro y Jerécuaro. Según la investigación, uno de ellos se encargaba de detonar los artefactos que resultaron en 3 personas heridas. Además, señalaron que tienen pruebas que los relacionan con otros delitos registrados en la zona de Laja El Bajío. El operativo para su localización y captura fue en conjunto con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Paz Estatal. Así están las cosas. Es muy importante esta captura porque este tipo de delitos no pueden, lo hemos dicho, no pueden quedar impunes. Bueno, Jorge, y lo que no se detiene es la violencia, en particular contra periodistas. Ahora fue asesinado en Uruapan, Michoacán, el periodista Mauricio Solís. Apenas estaba saliendo de entrevistar al alcalde, mientras que en Zapopan fue detenido uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, dicen las autoridades, apodado el Delta 1. Es el ataque contra el periodista Mauricio Cruz. Ocurrió la noche del martes 29 de octubre en Uruapan, Michoacán, cerca de la Casa de Cultura del municipio. Minutos antes, el reportero entrevistó en calles de la zona al alcalde Carlos Alberto Manso, quien se encontraba revisando las afectaciones al mercado Tariacuri. Estamos buscando soluciones, ya hay algunos avances, desde luego siempre hay gente que no le convencen los apoyos, o busca más, o más amplias. Pero bueno, estamos tratando de resolver. Mauricio tenía un programa llamado La Jiribilla Night Show y fue el propio medio local el que confirmó el asesinato de su director. También era director de otros medios locales. El asesinato fue condenado por el gremio periodístico, por organizaciones civiles y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas. La Fiscalía General de la República atraerá la investigación del asesinato del periodista. En menos de 24 horas, otra periodista fue asesinada. Ocurrió la tarde de este miércoles en la capital de Colima. Era reportera de espectáculos, Patricia Ramírez González, conocida como Patti Bumburi. El ataque con arma de fuego ocurrió dentro de un establecimiento de comida económica del cual era propietaria. En lo que va de este 2024, suman 6 periodistas asesinados y los casos de Mauricio y Patti son los primeros en la nueva administración federal. De forma paralela a estos crímenes, recapturaron a Armando N., alias Delta 1, presunto jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenido junto con su esposa en Zapopan. Les decomisaron armas, droga y dinero en efectivo. Delta 1 también es señalado de ser líder de la célula delictiva Los Deltas, dedicada a secuestros, homicidios y extorsiones en Jalisco. Fue detenido por primera vez en junio de 2020. Mientras que en Amanalco, Estado de México, detuvieron a presuntos líderes de la familia michoacana, identificados como Óscar N., alias El Pecha, y Óscar Giovanni N., alias El Gordo Mata. Son acusados de secuestro agravado, homicidio y posesión de armas y droga. En la misma entidad mexiquense, esta mañana localizaron 7 cuerpos en 2 puntos de Tecámac. 2 estaban cerca de una pequeña laguna en San Pablo, Tecalco, y los otros 5 cuerpos estaban en un predio sobre la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 38+500.
En tanto, desaparecieron 10 integrantes de una familia de comerciantes, 3 de ellos menores de edad, en la localidad de Chautipán, en Chilpancingo, Guerrero. Ocurrió en hechos distintos. El primer grupo desapareció el 22 de octubre. Se dirigía a vender a la comunidad El Pasote, en Chilapa, pero nunca llegaron a su destino. 4 días después, otros 4 familiares salieron a buscarlos, pero tampoco regresaron. Y la violencia continúa en Chiapas. Este miércoles hubo una balacera afuera de la Comisión Federal de Electricidad en el barrio Magueyito, en Tuxtla Gutiérrez. Al parecer, se trató de un asalto a las instalaciones de CFE con un saldo de 2 muertos y varios heridos. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y como no se quieren aceptar salidas como la que propone el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, y hay muchos interesados en polarizar la crisis del Poder Judicial, sigue adelante la llamada Ley de Supremacía Constitucional. Hay nuevas renuncias de ministros. En el IFE, la mayoría de los consejeros se rebelan contra la decisión de otorgarle poderes discrecionales a la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei, y comienza a perfilarse una crisis institucional y constitucional. Estamos entrando en una zona de muchos grises, muy confusa y muy peligrosa en el ámbito judicial aquí en México. La supremacía constitucional avanza en la Cámara de Diputados. Legisladores de Morena y aliados avalaron el proyecto que establece que las reformas a la Carta Magna no pueden ser impugnadas ni suspendidas. Al presentar el dictamen, el diputado Leonel Godoy, quien subió a la tribuna arropado por su bancada, dijo que la reforma proporciona certeza jurídica para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional. Esto es, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos que tengan por objeto contravenir las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor en materia del juicio de amparo. La bancada del PRI aseguró que México va en camino a convertirse en un Estado autoritario. El ejercicio opresivo del poder y la limitación de las libertades políticas serán crecientes. Nosotros creemos que el autoritarismo se forma de la suma de actos autoritarios, como ya lo estamos viviendo en México. El diputado panista Germán Martínez defendió el proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Y ahí está el corazón del proyecto que tanto les duele, de un ministro independiente, de un ministro libre, de un ministro votado por ustedes. Aquí no vengan con que el argumento baboso de que García Luna y de que Calderón y de que Peña Nieto. Al ministro González Alcántara, presidente del tribunal con López Obrador, y lo propuso López Obrador y lo aprobó el Senado morenista. En su carta de renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juan Luis González Alcántara reconoció que se equivocó en haber confiado en que prevalecería la razón. No obstante, dijo que aún tiene fe en que seremos capaces, como nación y sociedad, de identificar el tremendo error y corregir el camino. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la renuncia de 8 de sus integrantes del Pleno. Las cartas ya están en poder del Senado. La ministra presidenta Norma Piña encabeza la lista de dimisiones. El martes 5 de noviembre, los ministros de la Corte están convocados para participar en la sesión en la que se votará el proyecto del ministro González Alcántara, que propone invalidar parcialmente la reforma judicial. Son necesarios 8 votos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos y fracciones que propone el ministro ponente. Mientras tanto, 6 consejeros del INE buscan impugnar las leyes secundarias de reforma judicial, sobre todo la que le otorga facultades discrecionales a la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei. Tras la rebelión de los consejeros, diputados de Morena buscan quitarles las herramientas legales para impugnar la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
un grupo de consejeros no le parece, quiere promover controversia constitucional, nosotros no lo vamos a permitir y estamos promoviendo una reforma constitucional para que no haya manera de que esto se revierta. Que quede muy claro lo que ya nosotros decidimos. Para el morenista, los consejeros buscan bloquear la organización de la elección de los juzgadores del próximo año. Bueno, cuando uno ve a Fernández Noroña riéndose y cotorreando con la renuncia de los ministros, uno recuerda aquel poema de Mario Benedetti, ¿de qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe Gerardo Fernández Noroña? Cuando uno ve a Sergio Gutiérrez Luna tan exaltado diciendo que cómo quieren ir en contra de lo que ellos votaron, son los propios consejeros del INE los que están en contra de lo que ellos votaron para el INE. Y muchos de ellos fueron designados también por Morena, como les decía Germán Martínez. Pero bueno, mientras estamos empantanados en este tema de la reforma judicial, que como decía Viviana, va para peor, hay muchos problemas que siguen siendo acuciantes. Seguridad, economía, energía. E involucrado en los tres temas está Pemex. En el ámbito de la seguridad con el huachicol, porque solo se puede realizar en tal magnitud el huachicol con complicidades internas. Por eso la gente de Omar García Harfuch ya comenzó a encargarse de la seguridad en Pemex. Vamos a ver qué resultados tienen. En economía, porque es la empresa petrolera más endeudada y más deficitaria del mundo. Las pérdidas sexenales de Pemex fueron de 2 billones, escuche usted, 2 billones, o sea, 2 millones de millones, 73.169 millones de pesos. Pemex perdió durante el sexenio que acaba de terminar, hace un mes, 1.300 millones de pesos al día. Todos y cada uno de los días del sexenio, mucho más de lo que perdió en el sexenio con Enrique Peña Nieto. Las pérdidas en este último trimestre, en el tercer trimestre del 2024, fueron de 79.134 millones de pesos. 879 millones de pesos al día es lo que perdió Pemex. Son unas cantidades brutales. Y no solamente eso, hay cada vez mayores problemas. La deuda con los proveedores, que a veces se arrastra desde hace años, alcanza ya los 130.000 millones de pesos. En términos energéticos, seguimos importando el 58% de la gasolina que consumimos. Y Dos Bocas, después de gastar 25.000 millones de dólares en la construcción de esa refinería, no ha producido hasta ahora ni un barril de petróleo. Y eso que ya la han inaugurado 3 veces. Esa es la situación que estamos viviendo, esa es la situación que se vive en Pemex, uno de los temas más delicados que tiene para atender la administración de la presidenta Sheinbaum, que está a punto de cumplir un mes en el gobierno. Vamos con más información, Vivian. Bueno, y vamos a otro tema, la Comisión Federal de Competencia, esa que quieren desaparecer sin comprender que con ello violan el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, inició la primera gran demanda de una acción colectiva contra empresas de distribución de medicamentos por ponerse de acuerdo para manipular el mercado y los precios, esto durante los últimos 10 años. La Comisión Federal de Competencia Económica interpuso la primera acción colectiva en su historia. Se trata de una demanda contra distribuidores de medicamentos por coludirse, aumentar precios y limitar su abasto de 2010 a 2019, generando daños por más de 2.316 millones de pesos. La comisionada presidenta del organismo, Andrea Marván, detalló que el recurso se interpuso contra varias empresas, entre ellas la Asociación de Distribuidores de Fármacos de México. La COFES explicó que los distribuidores se ponían de acuerdo sobre qué días no les surtían a las farmacias. Además, acordaban el monto máximo de los descuentos que las farmacias tenían que dar por cada medicamento. En 2021, los involucrados fueron sancionados con 900 millones de pesos y se inhabilitó a 10 directivos. El Instituto Mexicano
Mexicano del Seguro Social celebró la primera demanda de acción colectiva presentada por la COFESE y recordó que el 10 de marzo de 2016 presentó una denuncia por prácticas similares para que la COFESE ejerciera sus facultades de resguardar el proceso de competencia económica y determinar la comisión de posibles prácticas monopólicas en perjuicio de la institución. La histórica demanda ocurre en plena discusión sobre la desaparición de los órganos autónomos. La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la reforma para desaparecer a los organismos autónomos sigue adelante. Bueno, cuando se dice que los organismos autónomos no sirven, sí sirven y sirven precisamente para poder hacer acciones como esta, para poder controlar los precios de los medicamentos, que bueno, eso sucede cuando no hay quien lo controle. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana muy puntuales en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.